Bienvenidos al podcast Historia Problemática y Estado Actual de la Educación en México. En el tema de hoy hablaremos sobre los principales logros educativos que sucedieron entre 1822 y 1921. La educación en México ha pasado por diferentes cambios desde la época postindependiente de México, comenzando con la implantación de las escuelas lancasterianas, pasando por las reformas educativas con Benito Juárez y culminando con el porfiriato y su filosofía positivista. Para comenzar a hablar sobre los logros de la educación en México, comenzaremos con el Reglamento General de Instrucción Pública. En 1822 se estableció en la Ciudad de México la Compañía Lancasteriana, una sociedad religiosa de beneficencia, quien enseñaba a través de un método mutualista. Este método consistía en impartir las enseñanzas a un grupo pequeño y estos estudiantes, a quienes les llamaron monitores, eran impulsados a compartir sus enseñanzas con el resto de otros alumnos. Es decir, no se impartía una enseñanza mutualista, pero sí promovían la educación primaria entre las clases pobres, incluyendo la religión. Su método se estableció como oficial para las escuelas gratuitas municipales y así es como en 1842 el gobierno le otorga a esta compañía lancasteriana la Dirección General de Instrucción Primaria de todo el país. Dichas escuelas proporcionaban educación masiva y formaban jóvenes profesores. El Reglamento General de Instrucción Pública proponía que la educación se dividiera en tres y sería gratuita, universal e igual para todos los ciudadanos. También se apuntaba que debía ser uniforme en todos sus métodos de enseñanza, con libros de texto, plan de estudios y lengua. Para inspeccionar y arreglar toda la educación pública se crearía esta Dirección General de Estudios, además de una Academia Nacional dedicada a la conservación, propagación y perfeccionamiento de los conocimientos humanos. Las ideas educativas se debatían entre conservadores y liberales. Sin embargo, Lucas Alamán, un conservador muy conocido, no rechazaba la idea de una educación liberal con un aprendizaje de idiomas modernos y la apertura hacia el conocimiento. Aunado a él, José María Luis Mora expresaba la importancia de la educación. Actualmente, los debates sobre cuál es la mejor manera de educar se inclinan por las ideas que atienden a las nuevas formas de pensamiento y estilo de vida actuales. El parteaguas de separar la educación de la religión fue un gran acierto para la época, ya que de esta manera no se limitaría el pensamiento crítico y además se evitarían las riñas entre liberales y conservadores, manteniendo la apertura hacia el conocimiento con un enfoque completamente distinto al religioso. El segundo logro es la Ley para la Libertad de Enseñanza, que se estableció el 26 de octubre de 1833 por el presidente Valentín Gómez Farías. En esta ley se propone que se cree la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y los territorios, con la finalidad de aprobar los libros de texto y expedir títulos universitarios. Además, se instauró la educación como obligatoria a nivel primaria, gratuita y libre, y se estableció que los profesores tenían que estar capacitados y autorizados por la Dirección General, iniciando así los planes para la escuela normalista. Como consecuencia, se tuvo el descontento de conservadores por las bases jurídicas para la separación de la Iglesia en las decisiones del Estado. Así que para 1834, Santa Anna buscó suprimir las reformas liberales en pro de la educación. Para 1843 se publicaron proposiciones de dictámenes de la Comisión de Instrucción Pública. En él se decía que el gobierno formaría el Reglamento General de Instrucción Pública, propiciando que la educación fuera gratuita, pública y uniforme, incluyendo primaria, y que además crearía una dirección de la instrucción pública. En 1843 se designó como ministro de Instrucción Pública a Manuel Baranda. Entre sus logros se tiene que se aprobó un plan general de estudios donde se especificaron las materias comunes para todas las carreras profesionales y el tiempo que debían establecerse, la formación de los maestros, las instituciones y presupuestos para sostener la educación secundaria y superior. El tercer logro educativo de este periodo son las reformas educativas con Benito Juárez entre 1858 y 1872, cuando este fue presidente de México. Todo comienza con 1857, después de la promulgación de la primera Constitución, en donde se establecían temas de derecho en el entorno educativo. En el artículo tercero mencionaba una enseñanza libre, derecho a enseñar y ser enseñado, además de una educación laica. Sin embargo, los vacíos que existían en esta ley con la libertad de enseñanza no obligaba al Estado a hacerse cargo de la educación. Por lo tanto, fue lógico que la cantidad de escuelas privadas del clero se duplicaran, mientras que las escuelas públicas del Estado aumentaran solo un 30%, dejando nuevamente las puertas abiertas a la educación religiosa.
Posteriormente, en 1867, Benito Juárez proclamó la Ley Orgánica de Instrucción Pública y se creó la Escuela Nacional Preparatoria. Y además la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, publicada el 2 de noviembre del mismo año. Esta ley marcó un gran avance en el sistema educativo, pues instauraba la instrucción primaria como obligatoria y gratuita para los pobres. También se creó la instrucción secundaria para el sexo femenino, en donde se formaron las primeras futuras maestras. Se establecieron diversas instituciones de educación superior y se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo primer director fue el médico Gabino Barreda, quien expulsa la doctrina positivista. También se fundó una escuela para invidentes y se organizó la Biblioteca Nacional de México. El planteamiento de la Ley Orgánica de Instrucción Pública dio paso a que el magisterio se expandiera y creciera cualitativamente, comenzando en el Distrito Federal y replicándose en los diferentes territorios. Por lo tanto, el magisterio dejó de ser una profesión casi libre y se convirtió en una profesión regulada por el Estado. La educación comenzó a tener mayor fuerza. La creación de la Academia de Ciencias y Literatura buscaba impulsar la investigación científica, base que hasta nuestros días sigue persistente en nuestro plan de estudios de educación básica. Y es así como llegamos a nuestro último y cuarto logro educativo, que se concentra en el Porfiriato, comprendiendo los años de 1876 a 1880 y de 1884 a 1911. Cuando Porfirio Díaz llega al poder, en el país se respira un aire de esperanza y de desarrollo tanto educativo, político, económico y social. En materia educativa, establece un concurso para la elaboración de libros de texto gratuito. Además, divide la educación primaria en elemental, siendo esta de 4 años, y una educación superior de 2 años. Mediante el Reglamento de Escuelas Primarias Nacionales, se buscó introducir asignaturas novedosas y la utilidad de la enseñanza, además de una educación pragmática a través del estudio de las ciencias y la historia. También, la educación se vuelve obligatoria y gratuita para niños y niñas de 6 a 12 años. En 1888 se crea la Ley de Instrucción Obligatoria, que establece la apertura de escuelas normales, cada una con una primaria anexa, para que los profesores en formación pudieran realizar sus prácticas profesionales. En las escuelas, la escritura y la lectura comienzan a enseñarse a la par y no de forma dividida como se venía haciendo en años anteriores. Estos dos puntos se tienen muy presentes en la actualidad. En 1889 y 1890 se convocan a Congresos Nacionales de Educación Primaria, pero es hasta 1910 cuando se realiza el primer Congreso Nacional de Educación Primaria, donde se recopiló información acerca de la situación educativa de cada entidad, así como los presupuestos, programas, métodos, estadísticas y normatividades que tenían hasta ese momento. Esta recopilación constituyó un mapeo general del Estado que guardaba la educación en todo el país y que sirvió para establecer las bases de los futuros congresos. El 18 de abril de 1905 se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa sobre la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sus atribuciones estaban en promover la instrucción primaria, normal, preparatoria y profesional. Además, logró un sistema educativo nacional completo. Para 1909, surgieron grandes movimientos intelectuales y educativos, creándose así el Ateneo de la Juventud, en donde se incorporaron grandes escritores e intelectuales de la época. Este movimiento funcionó como base para pronunciarse en contra del positivismo que se venía rigiendo durante todo el Porfiriato. Durante este periodo, la educación porfirista se destacó por la corriente ideológica del positivismo, poniendo a la ciencia como símbolo del progreso. Sin embargo, uno de los principales reclamos del Ateneo de la Juventud fue que el positivismo había traído clasismo y elitismo en lugar de progreso educativo, sacando a deslumbrar la desigualdad educativa que hoy día sigue vigente. Y aunque la filosofía positivista es una mirada enciclopedista del conocimiento, no podemos negar que sentó las bases de la estructura de los planes de estudio. Después de este largo recorrido enumerando los logros educativos de nuestro país, podemos destacar los grandes esfuerzos que se hicieron por estructurar una educación uniforme.